Hermanos, por gracia de Dios es que nos encontramos en este lugar, porque Él quiere que sus hijos estén reunidos con un solo corazón, alabando y glorificando el nombre de Jesucristo, porque por Él somos justos, somos santos, somos perfectos, por la gracia, por su sacrificio el cual hizo en la cruz, por nosotros, para poder ser salvados, para poder recibir esa salvación la cual Jesucristo ha hecho por nosotros. Por Jesucristo hemos recibido la salvación y podemos ingresar en el lugar eterno junto con Jesucristo. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé,
Hemos sido comprados por esa sangre preciosa, la cual Jesucristo derramó en la cruz, librándonos así del pecado. Hemos sido redimidos por Él. Esa sangre y ese sacrificio, el cual hizo, podemos reconocer en todo momento de que por Jesucristo, por su sangre, la cual marcó en nuestros corazones, en la puerta de nuestros corazones y en los dindeles, podemos presentarnos ante Dios con una nueva vida, la cual Jesucristo nos permite por su sangre. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia, melodías dulces cantar, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor, con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el amor anunciados, comprados en cruenta cruz. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad, un tono alegre tendremos
de Cristo en Navidad. Este tiempo nos acercamos, ya estamos próximos hacia la Navidad, ¿no? Una fecha a la cual muchos recuerdan, aunque no sea la fecha exacta, mas es un tiempo para poder considerar y realmente creer que Jesucristo hace 2024 años vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para darnos la salvación. Reconozcamos a Él en todo momento, en todo día, y Él está en nuestros corazones, en todo momento también. Por eso, Jesucristo es aquel que nos ha salvado del pecado. Para eso vino a este mundo, para salvarnos y darnos la vida eterna. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y ese amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Ese amor que Jesucristo tuvo hacia nosotros, que hasta el día de hoy podemos reconocer, ese amor por el cual se entregó hacia por nosotros, por ese amor es que tenemos una vida nueva. Podemos tener esa paz, esa tranquilidad en nuestros corazones, de que Él trabaja, de que Él avanza en las batallas, en las luchas cotidianas de nuestra vida. Por eso muy necesario reconocer hacia Él
de que Él puede trabajar y avanzar y nosotros podemos dar testimonio acerca de esto. También así saludamos a los hermanos que nos sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, mediante YouTube, también en Radio Jerusalén, la radio que nos acompaña todos los días, las 24 horas, escuchando la palabra y nutriendo el espíritu para avanzar en este tiempo, ¿no? Donde la situación puede afligirnos, pero la palabra puede darnos la esperanza. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz do murió el Salvador, y por todos clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz, do murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Amén, ¿no? Por Jesucristo hemos recibido esa salvación, la cual da vida a nuestro ser, la cual da esperanza, da felicidad. Solamente por Él, por esa sangre preciosa, es lo único que podemos presentar ante el Padre. La sangre de Jesucristo en nuestros corazones. Solo por Él podemos tener entrada hacia el reino de los cielos y vivir en el reino eterno. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 211. Himno 211, tal como soy.
tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, y a que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión venció a toda oposición. Ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Dios nos ve tal como somos, pero ve más que todo la sangre de Jesucristo. Solo por Jesucristo recibimos la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la promesa la cual Él nos da, creer que Él nos ha salvado de nuestros pecados, que Él vino a este mundo a morir por nosotros y nos ha dado la salvación. También recordamos, ¿no?, a los hermanos poder apagar sus celulares, ponerlos en modo de silencio, también si tienen alguna necesidad, poder hacer la hora, ¿no?, para poder escuchar con mucha atención acerca de la palabra y recibir así también en nuestros corazones. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 412, perdón, el himno 216. Himno 216, es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfiria, si mi herencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz. Mi consuelo es en el día y en la noche grata paz.
es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes Él me imparte en profusión, en la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él es nuestro guía, Él es quien está constantemente guiando a nuestras vidas. Por eso también pone a los siervos, ¿no? Para poder entrar en comunión, para que también entre los hermanos podamos compartir el corazón, abriendo cualquier situación que tengamos y escuchándonos unos con otros, podemos recibir esa guía y más llevándola hacia el siervo, ¿no? Sí. Buenos días, hermanos, hermanas, hermanos. También un saludo quisiera hacer llegar a la radio Bolivia que están en este momento tal vez conectados, ¿no? Mediante medio de YouTube, Facebook. Esta mañana en el servicio dominical vamos a estar compartiendo el Evangelio, ¿verdad, hermanos? A pesar que nuestro pastor en este tiempo está en Sucre, haciendo las actividades, los preparativos que tiene, ¿no? Entonces él está todo este tiempo participando en la hora piadosa. Justamente ayer estuvo pidiéndonos para que nosotros, hermanos, podamos orar, ¿no? Por la actividad del próximo año. Necesitamos apoyar espiritualmente como también económicamente, ¿no, hermanos? Pongamos eso en nuestro corazón para que nosotros podamos avanzar como el anfitrión de Bolivia, ¿no? El pastor Daniel Jo, cuando vino y hizo un culto el día lunes, nos aclaró y nos dio también ese corazón, ¿no? Para que todos podamos abrir y podamos organizar, porque somos el anfitrión en Bolivia, ¿no? Esta mañana vamos a, por la gracia de Dios, invitar a orar por el servicio dominical al hermano René Calle. Buenos días, hermanos. En esta mañana oremos todos juntos. Dios Padre, Señor, agradecidos una vez más por este día que usted nos brinda. Junto a este día está la iglesia, su siervo, su palabra. También, Señor, oramos por este tiempo que nos permite para que nuestros corazones puedan ser edificados, guiados por su palabra. También podamos recibir su palabra y negar el nuestro, Señor. En este tiempo también, Señor, se están haciendo preparativos para el campamento mundial en Sucre. Ya estamos a las puertas de esta actividad mundial donde sus siervos llegan desde diferentes países del mundo para impartirnos este mensaje tan claro, tan hermoso, tan bello y lleno de poder, Padre Santo. Así en este día, Señor, la iglesia pueda andar junto a su palabra, Señor, junto a la guía de su Santo Espíritu. De la misma manera, quienes llegan a este lugar, los invitados, los nuevos, puedan recibir este corazón, Señor, para que también, Señor, ellos puedan apoyar esta grande labor, Señor, porque es un gran desafío que se nos avecina, Señor,
Y este tiempo es el tiempo de negar, es el tiempo de aceptar su palabra, negar nuestro corazón y aceptar su corazón, Señor. Dios bendito, les rogamos también por la salud de los hermanos, por la necesidad que hay en cada hogar, Padre, por la aflicción y el dolor que hay en cada lugar, Señor. También oramos por este país, Señor. Usted pueda poner mano divina, Señor. Usted pueda tomar control, Señor, de todas las cosas que se avecinan, Padre Santo. Así encomendamos en sus manos este día, dándole gracias y orando en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Vamos a continuar con el servicio dominical, siempre agradeciendo a nuestro Señor, ¿no?, por la gracia que nos está visitando en este tiempo. Hoy acaba de llegar el pastor Samuel Quispe desde Perú y su esposa, ¿no?, la pastora, que Dios siempre cuide de su vida y de su retorno, ¿no? Continuando con el servicio, vamos a invitar a los hermanos a que puedan dar su testimonio en este tiempo, abrir sus corazones, ¿no? Es bueno abrir el corazón en ese tiempo que tenemos, no tanta actividad, y hay también hermanos que tienen dificultad, ¿no? En la iglesia, ¿qué nos enseñó? Abrir nuestros corazones para compartir junto con todos los hermanos que están presentes, como también frente a nuestro Creador, ¿no? ¿Algún hermano que quiera compartir y abrir su corazón esta mañana? Puede. Alguna hermana que tal vez necesita dar un agradecimiento, ¿no? Es bueno abrir el corazón, hermanos. A veces nosotros, por temor, a veces por miedo, no queremos, ¿no? Pero es bueno abrir el corazón, porque nos permite así tener comunión tanto con nuestro Creador, ¿no? Buenos días, hermanos, buenos días. Doy gracias a Dios porque Dios me permite llegar aquí a la iglesia. Realmente estoy muy agradecida porque me enseña también a agradecer a Dios por todas las situaciones difíciles que estoy pasando. Para mí era muy difícil la situación que estaba atravesando, pero doy gracias a Dios que Dios ha tenido misericordia de mí y me ha traído a la misión Buenas Nuevas para recibir la salvación, el perdón de los pecados. Desde el momento que he recibido la salvación, el perdón de los pecados, aquí escuchando la prédica del pastor Shin, realmente doy gracias a Dios porque desde ese momento ya podía aceptar las pruebas que estaba pasando. Y actualmente estoy pasando, ¿no? Porque en este momento, en la casa donde vivo, el dueño de casa no me lo quería devolver, los $25,000 que le había dado por tomar un anticrético. Y solamente pedía oración a Dios, oración al diácono de la célula donde asisto. Siempre le llamaba, le decía por favor que ore por mí, porque era una situación muy difícil para mí, ¿no? Pero realmente doy gracias a Dios porque también al pastor una vez, cuando mi hija estaba delicada de salud, lo llamé y el pastor había estado en Estados Unidos y ahí me dijo, hermana, vamos a orar con los siervos aquí.
realmente estoy muy agradecida a Dios porque a través de su palabra, también escuchando aquí en las prédicas y también escuchando en la célula zonal, realmente, y también escuchando los seminarios, he hallado mucha bendición. Para mí, aunque tenga dificultades, pero estoy pasando, son pruebas, ¿no? Que no estoy sola. Así también, cuando esta situación se dio, todos me decían, consultaba, decía, por favor, aunque yo pedía oración aquí, pero decía, consultaba, decía si podía ser posible que me orienten así, pero me decían, ya te han estafado, ya está todo perdido, ya no hay solución. Entonces, yo solamente en ese momento también decía, eso dice el hombre, pero ¿qué dice usted, Padre? Porque yo solamente puedo esperar en tu palabra. Tú me has hecho tu hija, tú has muerto crucificado, Señor Jesucristo, para salvarme de mis pecados y salvarme de esta situación, de mis iniquidades, de mis calamidades. Así clamaba en mi corazón, escuchando lo que me decían, ya no hay solución. Lo único que tienes que esperar es que ya se ha perdido el dinero, nada más. Entonces, incluso yo planificaba, decía, sí, Señor, voy a tener que buscar trabajo, no sé cómo usted me ayudará, pero, Señor, yo no puedo trabajar, soy como el siervo malo, así está escrito en su palabra, que no podía trabajar, no sabía hacer nada, porque ya soy una anciana, ya vieja. ¿Cómo puedo trabajar si no hay trabajo ni para los jóvenes así? Pero Dios me daba su gracia, su misericordia, y podía ver que lo imposible para el hombre es posible para Dios, porque Dios es Dios de los posibles. Entonces yo solamente podía esperar en Dios. Cuando escuchaba, le decía al abogado, por favor, le decía que este juicio, por favor, sea lo más pronto posible se termine, pero el abogado me dijo algo a mí, me dijo de que no, me dijo, yo le dije a él, por favor, le decía, quiero que este juicio se termine, pero ¿por qué usted quiere que se termine tan rápido si los juicios duran tiempo? Este juicio va a durar, así es que, o tiene algún problema con su sobrina. No tengo ningún problema, pero sí me siento un tanto, no interfiriendo la privacidad de su departamento, aunque mi sobrina me ha dado a mí una habitación privada, pero no, doy gracias a Dios, ¿no? Porque Dios me ha permitido ir donde mi sobrina, la hija de mi hermano. Entonces, yo lo único que le decía al abogado es, quiero irme del lugar de mi sobrina, así, porque siento que estoy interfiriendo. Entonces, yo hablaré, me dijo, con la mayor. Yo le dije, no, por favor, lo único que le pido es que quiero que me lo devuelvan el dinero, nada más. Entonces, no, señora, este juicio dura tiempo y no puede, usted no se va a cortar. En ese momento decía, Dios mío, el hombre dice que el juicio dura tiempo. El hombre en su tiempo habla, pero ¿cuál es el tiempo de Dios? Entonces, así, ya está bien, doctor, gracias, hasta luego. Me fui y no me acuerdo, pero
he acudido a la Biblia, como el pastor dice, tienen pruebas, la palabra, apóyense en la palabra. Entonces, están felices, apóyense en la palabra. Entonces, podía agradecer a Dios y veía, no me acuerdo en qué capítulo está escrito, dice, así como he estado con Moisés, así estaré con vosotros. Creo que está en Génesis, no me acuerdo. Y eso me daba mucha esperanza, decía, y ahí también he leído, decía, que Dios iba a abrir los caminos. Entonces, yo decía, Dios mío, eso me daba mucha esperanza. Realmente la palabra de Dios me da mucha esperanza. Si vengo aquí es solamente porque la palabra de Dios realmente me da mucha esperanza en mi desesperanza, en mi tribulación. Me enseña a agradecerle porque sé que esta tribulación, las pruebas que estoy pasando, no me voy a trancar, ni me voy a quedar, ni voy a retroceder, sino, como dice, ¿no? Pasemos. Entonces van a pasar mis pruebas. Y también la palabra que dice, ¿no? En esto y en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Nos amó el Señor Jesucristo. Entonces yo podía dar gracias a Dios porque realmente Dios tiene misericordia de mí. Ahora, cuando he leído eso, Dios abrirá caminos, pasó un mes y decía, un día así, ya escuché que lo cambiaron al ministro de Justicia, ya. Después, a los 15 días, no sé a qué tiempo ya, pero renunció ya el fiscal. Eso me daba esperanza porque mi expediente de mí estaba oculto, no querían. Cuando iba al juzgado me decían que sí, que parecía que lo estuvieran desenterrando, ¿no? Entonces eso yo veía, pero Dios al abrir caminos ha cambiado al ministro de Justicia, ha cambiado al fiscal y el juez ya ha dictado en mi favor para que esa casa se embargue y se anote, porque no había hecho la anotación preventiva para que si el banco lo iba a embargar, me lo devuelva, porque el dueño de casa, aparte de darme en anticrético, se ha prestado $600,000 del Banco Nacional de Bolivia y debía ese monto, ¿no? Entonces, no ha cumplido con su deuda y el banco ya lo iba a rematar, lo ha embargado, ¿no? Y su embargo ya es para remate. Realmente estoy muy agradecida a Dios y también quiero compartir esta palabra que el día viernes el diácono de la célula nos ha compartido. Está en Isaías 43, desde el 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces yo podía agradecer a Dios por esta palabra que me da más paz. Igualmente, mi hija estaba delicada de salud, pero por la gracia de Dios, ella ya así orando a Dios, pidiendo oración al diácono, al pastor, a la pastora, realmente y a los hermanos, a los diáconos también.
Realmente estoy muy agradecida a Dios y tengo tanto testimonio que Dios ha hecho en mi salud. Me ha sanado de enfermedades incurables, pero a través de su palabra. Realmente estoy muy agradecida a Dios por todo lo que estoy pasando y realmente para mí es mi esperanza la palabra de Dios, las prédicas. Así también estoy orando por el bicentenario que va a participar la iglesia. Realmente estoy muy agradecida a Dios por la vida de los pastores, de los siervos, de los evangelistas, de los seminaristas. Realmente para mí ha sido una gracia grande el haber llegado a la misión Buenas Nuevas. Eso quería agradecer, hermanos. Gracias. Bueno, hermanas, con cada testimonio que hagamos, Dios se glorifica, ¿no? Y también muchos podemos también recibir esa gracia de la palabra, ¿no? Y también ver cómo Dios trabaja con nosotros. En esta mañana vamos a también tener, ¿no?, momentos gratos de alegría, ¿no? Gracias a nuestro grupo que siempre está participando los domingos, el grupo Canto de Esperanza, a los cuales vamos a invitar para que ellos puedan un poquito alegrarnos la mañana con las alabanzas, con 2 alabanzas que ellos siempre con todo corazón lo preparan, ¿no?, los domingos. Y también hay que orar para que ese grupo siga adelante, creciendo más y que Dios trabaje en sus corazones.
Muy buenos días, hermanos. Agradecidos a Dios también porque nos permite también hacer diferentes estilos de música, a un solista, trío. Ahora también invitamos también a nuestro hermano Osmar, ¿no? Con el cual también queremos alabar a Dios y también pedirles a todos ustedes, ¿no?, que puedan orar, porque también este grupo no solamente tiene la visión de ser los que estamos componiendo simplemente, ¿no?, sino que también ampliar hacia muchos otros hermanos que también tienen la habilidad de poder agarrar un instrumento, poder también cantar. Sí, esta alabanza que dice: mi paz.
Aplausos, hermanos. En esta mañana también quiero agradecer a nuestro Creador por permitirme no estar en este. Realmente, solo por su gracia puedo participar, ¿no?, en la iglesia. En este tiempo que estamos en preparación para el campamento mundial, donde todos juntos tenemos que fluir bajo el corazón de nuestro pastor Andrés Lim y más que todo de nuestro Señor Creador. A continuación vamos a invitar al coro Nueva Alegría, quien nos dará la alegría de alabarnos con 2 alabanzas. En esta mañana podemos aplaudir con mucho gozo.
Bueno, continuando con el servicio dominical, vamos a también comunicar, ¿no?, que realmente en este tiempo, en este momento, está Pastor Andrés Lim y Pastor Daniel Ho en Santa Cruz, ¿no?, dando la palabra, continuando siempre con esa actividad de organizar, ¿no? Habría, hermanos, podamos orar, ¿no?, para que los siervos estén siempre bien de salud y que Dios siempre les ampare, ¿no?, tanto a él como a su familia. Antes de invitar al pastor Samuel, quien nos dará la palabra esta mañana, por la gracia de Dios, él está también igual en la actividad, visitándonos, y pronto estará también en Sucre, ¿no? Vamos a ver el video de lanzamiento del Encuentro Mundial Sucre 2025, para que ustedes puedan conocer, ¿no?, cómo estamos preparando. De actividades, talleres y conferencias. Además, el campamento ha servido como un espacio para la creación de redes internacionales y la formación de amistades duraderas, subrayando la importancia de la colaboración y la unidad global. Únete a nosotros y sé parte de un nuevo futuro, unidos rumbo al Bicentenario de Bolivia. Bueno, llegó el momento más principal, ¿no?, recibir la palabra. Bueno, yo sé que muchos hermanos van a seguir llegando, ¿no? Yo cuando me toca hacer cuidado de movilidades, veía a los hermanos, seguían llegando. Bueno, por ellos hay que orar, hermanos, esta mañana también, para que ellos también lleguen al tiempo, ¿no?, vean las presentaciones, vean realmente cómo la iglesia trabaja, ¿no? A veces no conocemos mientras no vemos. Vamos a invitar aquí a nuestro invitado especial, al pastor Samuel Quispe. Un aplauso, por favor, hermanos. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, no, ahora sí. Bien, buenos días con todos. ¿Cómo están esta mañana? Algunos bien, otros no están bien. Nuevamente vamos a saludar. Buenos días con todos. ¿Cómo están esta mañana? Ahora sí, un poquito, ¿sí? Para los que no me conocen, mi nombre es Samuel Quispe, ministro de la misión de Perú. Soy boliviano, pero
Ya son 8 años que Dios me permite poder vivir en Perú. Durante 8 años Dios nos ha dado la gracia, juntamente con mi esposa, para poder vivir en 7 ciudades. En la ciudad que actualmente estamos es la ciudad de Piura, está hacia el norte del Perú. Así que es difícil venir desde allá hasta acá, es al otro extremo del Perú. Es la ciudad fronteriza más cercana con Ecuador, hacia el norte. Y lógicamente la ciudad que fronteriza con Ecuador es Tumbes. Nosotros estamos a 5 horas de Tumbes, donde también estamos orando a Dios para que Dios nos permita también aperturar la iglesia en aquella ciudad de Tumbes. Piura es una ciudad calurosa, tiene buen clima, pero hace meses atrás, creo que por mi llegada, hace frío, no hace tanto calor. Porque nosotros antes de Piura estuvimos viviendo en la ciudad de Cerro de Pasco, que es una ciudad a más de 4.380 metros sobre el nivel del mar, es decir, 1.000 metros más que La Paz. Pero extrañamente, por más de un año de estar viviendo en Piura, ahora me choca la altura. Por eso ahorita estoy un poquito temblando, no por los nervios, sino por la altura. Y espero oren por mí para que en esta mañana no me desmaye. Sí, entonces esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Nuevo Testamento, San Juan capítulo 3. El Nuevo Testamento, San Juan capítulo 3. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10, yo voy a leer. San Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, yo voy a leer. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta el versículo 10 vamos a compartir. Por la gracia de Dios estamos en esta mañana delante de ustedes. En lo personal es un honor, es un privilegio estar ante ustedes. Como alguien me dijo, mis compatriotas, ¿sí? Porque yo soy natural de aquí de La Paz, nací en el año 82. Mi madre vive actualmente acá con 2 hermanas. Y tengo otra hermana y hermano en la ciudad de Cochabamba. Por la gracia de Dios, Dios me permitió recibir la salvación en el año 98, hace más de 26 años. Desde aquel día Dios ha estado guardando mi vida hasta hoy. Fue un 23 de julio de ese año,
a las 9:10 de la noche yo crucé, como Jesús dijo, pasemos al otro lado. Dios también me hizo pasar al otro lado. Yo estuve en una iglesia que estaba en una esquina, en la avenida periférica, a la altura de la parada de minibús 207, y en el tercer piso, ya que el primer piso eran negocios, segundo piso, salón de eventos, y el tercer piso era la iglesia. Yo no pensaba que en ese día iba a encontrar lo que Jesús habla en este capítulo de San Juan, capítulo 3. Yo ya congregaba a una iglesia, ya sabía acerca de Dios, también estudiaba en un colegio evangélico, que en aquel tiempo se llamaba Colegio Evangélico Luterano Boliviano Noruego. Ese era su nombre exacto a inicios, que luego se cambió, se redujo algunas palabras. Actualmente me parece que se llama Colegio Boliviano Noruego, algo así. De repente algunos conocen que están aquí presentes. Y justo hace un par de años atrás tuve la oportunidad de ir, porque después que yo terminé el colegio no tramité mi certificado de bachiller, que terminé el colegio. Después de más de 20 años, recién lo tramité. Y todavía mi historial estaba ahí, gracias a Dios. Pensé que se eliminó o ya no existía, pero gracias a Dios estaba ahí. Y recordaba de verdad aquel tiempo como Dios me estaba preparando para que un día pudiera recibir la salvación, recibir acerca de, como dice este pasaje, capítulo que leímos 3, en el versículo, vamos a ver un momento, versículo 3, vamos a leer juntos en voz alta el versículo 3, a la voz de 3, 2, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús fue muy claro a través de esta palabra. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién era Jesús? Para muchos dicen era hijo de José el carpintero. Para otros consideran un maestro. Otros un profeta. Pero en realidad, ¿quién era Jesús? Aún nosotros podemos saber. De repente hemos escuchado cada uno en su diferente tiempo. Aquí veo que hay algunos nuevos, caras nuevas que no los conozco, pero hay quienes también sí conozco. Hay quienes ya están con cabello blanco, con un poco de arruga. Están pasando los años. Yo también, ya no soy un jovencito, ¿no? Casi digo un chibolito, porque en Perú se dice chibolo, ¿no? Como un chiquillo así. No soy. Ya también estoy envejeciendo, ya tengo 42 años. Aunque algunos me dicen, 42 años no parece. Gracias. Mi esposa me mantiene feliz, por eso me mantengo un poco más joven, ¿no? Porque Dios me dio una esposa muy bendita, que hasta hoy en día me acompaña en el camino, en el servicio del Evangelio. Por eso yo de verdad agradezco a Dios, porque Dios me permitió poder conocer a aquel Jesucristo que yo pensaba que conocía. Estudié en un colegio evangélico, estuve en una iglesia cristiana evangélica. Su nombre, Los Amigos, eran buenos amigos, no lo voy a negar, pero cuando yo oí el Evangelio ese día 23 de julio del año 98, a las 9:10 de la noche, que creo que algunos de ustedes ya saben mi testimonio, llegué ni siquiera por voluntad propia, sino de manera involuntaria.
ya que yo no quería participar de un compartir de adolescentes y niños que jugaban, vuelan las sillas, vuela o no vuela, si vuela, manos arriba, y si no vuela, manos abajo. Yo cuando miraba ese juego decía, qué tontería de juego eso. ¿Cómo las sillas van a volar? Pero eso era un juego, ¿sí o no? Entonces yo de verdad, desde pequeñito, desde niño era bien viejito. O sea, no me gustaba jugar. Creo que hoy en día también sigo siendo viejito, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que yo dije, no, jamás voy a participar. Vengo solo para acompañar a mi hermana. De repente algunos de ustedes vinieron esta mañana solo por alguna invitación, solo porque de repente le pagó el pasaje, o porque de repente después le va a invitar fricasé o sarta de pollo, o de repente le amenazó, si no vas a ver. No sé, cada uno, algunos de repente aquí ha llegado por alguna condición, por algo llegó. Yo también aquella vez llegué así. Pero cuando entré, de verdad, le digo sinceramente, no pensé conocer la misión de hoy en día, que en aquel tiempo era la iglesia Betel, no era Misión Buenas Nuevas como hoy en día ustedes lo conocen. Y de verdad que a veces cuando recuerdo digo, no fue mi mano, no fue mi deseo, fue el deseo de Dios. Ese día recuerdo muy bien claramente, yo estuve sentado acá, en una mesa, había una mesa cuadrada de madera, aquí estaba sentado el predicador, aquí estaba sentado, si mal no me equivoco, Rosemary Uchani, y aquí estaba sentado David Torres, quienes me invitaron de esa iglesia. De verdad ese día yo estuve con una casaca de fibra, color azul, que se ajusta en la cintura, no me olvido muy bien. Y recuerdo que cuando yo terminé de oír la palabra, aunque por fuera no podía expresar lo que yo había recibido, pero por dentro estaba tan feliz de que ahora sí puedo morir en paz. Ahora sí puedo morir y estar seguro a dónde yo voy. Porque hasta aquel día yo no tenía esa seguridad. Aunque estudiaba en un colegio evangélico, aunque iba a una iglesia cristiana, pero no tenía esa convicción, esa certeza. Por eso ese día, al retornar a la casa de mi madre, mi hermana me decía, Samuel, ¿estás bien? Sí. Me miraba, Sam, ¿estás bien? Te noto medio ido, tu cara está un poco raro. ¿De qué estás tan feliz? De algo. ¿Qué es ese algo? Cuéntame. ¿Que conociste a alguien? No. Entonces, ¿por qué estás con esa cara así? Yo de verdad estaba como volando. No sé ustedes si alguna vez que cuando oyeron el evangelio se sintieron así, pero en lo personal yo me sentí que estaba volando. Ahora sí puedo ir al cielo, con seguridad puedo ir al cielo. Tenía esa convicción, esa seguridad. Pero después de eso de verdad nunca pensé cómo hasta hoy en día, de qué manera Dios iría trabajando en mi vida. En aquel tiempo tampoco es que yo fácilmente entendí el evangelio, porque durante años en el colegio, en la iglesia, me inculcaron una enseñanza, me dieron una doctrina, donde sí o sí yo tenía que obrar, donde sí o sí tenía que ofrecer mi sacrificio. Pero mientras nos compartía el predicador de esa noche, del 23 de julio, que era un día miércoles, recuerdo una palabra que él nos compartió. Gálatas, vamos a ver. Gálatas. Después de Corintios, está el libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Leamos juntos en voz alta, Gálatas, capítulo 2,
Versículo 21, vamos a leer juntos en voz alta, la voz de 3, 2, 3. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La Biblia es tan clara. La Biblia no es un libro oculto o tan misterioso. Por eso Jesús en sus mensajes, Él decía una palabra que creo que de repente ustedes recuerdan o escucharon. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Eso qué significa? No todos tienen el oído para oír. Aunque Dios a cada ser humano ha dado oído, pero no todos pueden oír voz de Dios. Porque mientras ha sido formado en este mundo, ha sido formado por otra voz. No es la voz de Dios. Segunda de Corintios, vamos a ver, capítulo 4. Segunda de Corintios, un libro anterior a Gálatas, Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Ya, hasta aquí. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. Pero oigan bien y lean bien y miren en la pantalla. No hay un puntero, no traje mi puntero. Dice, en los cuales el Dios. Pero lean bien, vean bien. Cuando dice la palabra Dios, está en la letra D, mayúscula o minúscula. Minúscula. Y la letra con D minúscula no está hablando de Jehová Dios. Está hablando acerca de otro personaje que se hace pasar por Dios. Por eso dice claramente en ese pasaje, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué dice? Cegó. ¿Qué quiere decir cegar? Aunque podía ver, pero ahora no puede ver. Podía ver. Puede ver tal vez, pero no ve lo que realmente Dios quiere que vea. Por eso dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué dice? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y al final Dios, si ustedes se dan cuenta, sale con D mayúscula. Entonces, el primer Dios de arriba y la última palabra Dios de abajo, ¿son iguales o diferentes? Son diferentes. Pero cuando uno pronuncia Dios, ¿cómo se oye? Igual. Muy importante lo que Jesús dijo: el que tiene oídos para oír. Es muy importante cuando usted viene acá, ¿viene a oír o viene a dormir? Algunos dicen, pero pastor, la palabra dice, venid a mí todos los cargados y cansados, yo os haré descansar. Por eso vine a descansar. Sí, vino a descansar, pero no a dormir. Una cosa es descansar, otra cosa es dormir, ¿sí o no? Esta vez por el viaje nosotros demoramos más de lo normal. Casi todo un día entero estuvimos parados en medio del bloqueo. Pensábamos nosotros llegar ayer creo, o antes de ayer, en la tarde aquí. Luego después continuar hacia Sucre. Nos dijeron, no, el paro solo nos vamos a parar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ya vamos a avanzar. Avanzaba, paraba, avanzaba, paraba. Ya oscureció, ya fue noche. Yo dije, ¿ahora cuándo llegamos? En algún momento pensé, ¿será la voluntad de Dios? ¿Él querrá que vayamos o no vayamos a Bolivia? Me parece que no quiere que vayamos. Por eso hay bloqueo. Eso es según mi parecer. No es según el parecer de Dios.
Aquí en este versículo dice, ¿qué pasó con el versículo? Mejor lo leo acá. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué es lo que cegó? Entendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Hay otro tipo de entendimiento para creer en el Evangelio. Pero ese entendimiento no es basado en mi experiencia, no es basado en mi razón. Por eso, San Juan, vamos a regresar, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Versículo 4 dice así. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo no era una persona falto de entendimiento. No era una persona con ¿cómo se diría? Bajo coeficiente intelectual, no. Los judíos, para ser maestros, porque si nosotros vemos en el capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Un principal. Es decir, un hombre influyente. Un hombre que tenía mucho poder. Aparte de poder, mucha inteligencia. Pero qué raro. Cuando se encontró con Jesús, hablan diferente lenguaje. No habla mismo lenguaje. No lenguaje verbal, oral. Por ejemplo, ahora entre nosotros estamos hablando, ustedes están respondiendo, ¿cierto? Yo siempre recuerdo de un retiro espiritual que tuvimos en Perú, en Lima. Fue mi primer retiro espiritual viviendo en Perú, en el mes de noviembre, en medio del desierto, donde tenemos nuestra casa de retiro, que gracias a Dios está avanzando. Después de casi 10 años está creciendo. Lo único que yo recuerdo de ese retiro, disculpen, yo también no soy una persona que rápido retengo la palabra. Ustedes de repente en esta mañana algo, poco o nada retendrá del mensaje de esta mañana, pero lo que yo recuerdo de única cosa de ese retiro es 3 palabras: saludar, responder y expresar, nada más. Otra palabra no recuerdo. Yo quisiera que ustedes, cuando conversamos, respondan. Eso es parte no solo de educación. Eso significa, ¿está oyendo o no está oyendo? O simplemente está escuchando. ¿A qué hora va a terminar? ¿A qué hora va a terminar? ¿A qué hora va a terminar? ¿Qué hora es? Algunos así me están mirando, pero así interior ojo. Ya es hora. Ahora él hablará mucho o poco. ¿Cómo será? Una cosa es escuchar, otra cosa es oír. Otros de repente están pensando, uy, mi gatito está suelto o está en la habitación. ¿Le dejé su comida o no? Si se hace popó, ahí no voy a limpiar. Su mente, su cabeza está en otro lado. No está en este lugar. Por eso Jesús también, cuando conversaba con Nicodemo, aunque estaban face to face, ¿qué quiere decir face to face? Cara a cara, ¿cierto? Face to face, por lo menos eso saben en inglés, ¿sí? Face to face, cara a cara, ¿sí? Entonces, ¿qué significa Facebook? ¿Ah? ¿Qué es Facebook? Aunque todos miran Facebook, están embobados con Facebook, su rostro todo se cambia por Facebook, pero ni siquiera sabe qué significa Facebook. ¿Ah? Sí. Así es. La cara del libro, ¿cierto? Su portada. O sea, significa, prácticamente en resumen, la vida de usted se muestra ahí. Es un chismoso. ¿Sí o no? Porque aunque nadie le dice cuándo es su cumpleaños, pero Facebook ya avisa, ¿sí o no? Mañana es cumpleaños de fulano.
Uno que no sabía, ay, no sabía, felicidades. ¿Sí o no? Aunque no le invitó, no le dijo nada, felicidad le envía. Porque eso es lo que hace Facebook. Le muestra al final quién es usted. Face to face, Jesús y Nicodemo. Pero aunque está frente a frente, aunque Nicodemo es un hombre muy estudiado, yo creo que aquí hay muchos estudiados. Algunos son profesionales, otros son ingenieros, abogados, arquitectos, etcétera, etcétera. Yo cuando escuché el grupo musical, avanza. Entre ellos creo que hay alguien de manera profesional. Está estudiando, no simplemente por emoción canta. Para cantar también se requiere estudiar. Mi esposa también para tocar el piano, ella tuvo que estudiar. No es que le iluminó una luz blanca, ahora toca. Así no fue. Ella también tuvo que estudiar la nota do, re, mi, fa, sol, la, si. Tuvo que tener estudio. Nicodemo era un hombre muy estudiado. Pero increíblemente cuando estaba delante de Jesús, no entiende su lenguaje. No entiende lo que Jesús le está hablando. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Eso qué significa? Para poder oír, para poder creer, aceptar la palabra, Dios dijo una cosa. No solo desde el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, vamos a ver Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. 7, leamos juntos. 2, 3. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es amplio en ¿qué dice? En perdonar. Él puede perdonar todo tipo de pecado. Por eso Él dice, para que tú puedas encontrar ese perdón, deja 2 cosas. Número 1, tu camino. Número 2, tu pensamiento. Para Nicodemo no fue fácil, aún era un hombre estudiado. Era prácticamente un personaje muy influyente en la sociedad judía. Pero cuando se encontró con Jesús, su influencia no tiene ningún poder. ¿Quién tiene el poder? Jesucristo tiene el poder. No solo porque es el Hijo de Dios, sino porque Romanos capítulo 1, vamos a ver, Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, leamos juntos, Romanos 1, 16 y 17, vamos a leer juntos, a la voz de 3, en voz alta, sí, fuerte, que retumben las lunas, digo, las ventanas que están a sus alrededores. A la voz de 3, 2, 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice? Es poder de Dios. No porque era Jesús, sino en Él estaba el Evangelio. En su palabra estaba el Evangelio. En su boca estaba el Evangelio. Si en su boca hay el Evangelio, ¿qué dice la Biblia?
usted tiene el poder de Dios. Aunque Nicodemo había estudiado ¿cuántos años? Para llegar a ser un hombre principal entre los judíos, no cualquiera podía ser principal. Tenía que ser elegido. Él fue uno de los elegidos. Aproximadamente entre sus 70 y 75 años de edad. Se encontró con Jesús. Entonces, Jesús en ese tiempo, ¿cuántos años tenía? 30, 31 años. Prácticamente Nicodemo le doblaba en edad, pero no le doblaba en conocimiento. No le doblaba en cuanto a la palabra. Porque en Jesús está el Evangelio. A veces nosotros que pensamos, no, yo recién llegué a la misión Buenas Nuevas, ¿qué voy a hablar? No, a mí me van a escuchar, uy, no, si sabe mi vida pasada cómo era. Yo era un borracho, yo era una persona que peleaba con la vecina, que hacía así, así. ¿Cómo me va a mirar? ¿Qué va a pensar? Me va a decir, hipócrita, ¿qué me enseñas? Algunos siempre aceptan fácilmente su pensamiento. Para Nicodemo no era fácil aceptar esa palabra de Jesús. Porque en Nicodemo solo hay un conocimiento, solo hay un entendimiento. Mientras Nicodemo vive con ese conocimiento, mientras vive con ese entendimiento, difícil aceptar la palabra de Jesús. Nacer de nuevo no es un misterio tan oculto. Quien vota, como dice la Biblia, el mismo Isaías, regresemos rápidamente, capítulo 55, Isaías 55, versículo 8. Leamos juntos, 2, 3, Isaías 55, 8. ¿Todos encontraron? Sí. Espero que tienen práctica para buscar la Biblia, ¿cierto? Algunos con celular fácil, plan, ya está. Pero otros, así, ojeando. Mejor, tengan la Biblia física. Por favor, cuando viene al servicio dominical, venga con su Biblia física. Si no lo tiene, compre. El celular es solo para algún asunto de emergencia, de apuro, que de repente se olvidó salir sin la Biblia, que creo que todos ustedes cuando van a algún lugar siempre salen con la Biblia, ¿cierto? Eso significa que no. Miren cómo se está descubriendo a ustedes, ¿eh? Cuidado. Salir sin Biblia es como salir sin arma a la guerra. Yo de verdad, aunque con mi esposa vamos al mercado para comprar algo, etc., yo llevo la Biblia como un arma. ¿Hay alguien para compartir? Pues ataco, ¿no? Sí, para ganar por la palabra, no por mi palabra, sino por la palabra de Dios. Por eso salga con la Biblia. Domingos, ¿cuánto más? No diga, uy, me olvidé mi Biblia. Es como olvidarse algo tan de uso personal que no trajo. Yo creo que uso personal, algo que usted tiene, siempre lo lleva, es algo que no se olvida. El celular jamás se puede olvidar. Todo puede olvidarse, pero menos celular. Hoy en día esta es la prioridad. Si no se dan cuenta, esto al final viene a ser como un vicio, una droga. Uno sin celular no vive. ¿Sí o no? Hoy día yo mientras venía en la movilidad, nadie vi que esté abriendo un libro para leer. Todos están así. Un aparatito le está manipulando. Su hijito al lado, mamá, leche. Así está mirando. Su hijito le está pidiendo leche. Ni caso le hace. Otras mamás así mirando, agarrando su bolso. Le está metiendo una cosa, le está dando otra cosa. No sabe ni qué está haciendo, pero está más embobado en el celular. Por favor, cuando venga al servicio dominical, venga con su Biblia. A ver, sus Biblias, levanten. Vamos a ver, ¿quién no trajo la Biblia?
Vamos a sacarlo aquí adelante para hacer mímica. Todos, ¿sí? Hay algunos por ahí que se las verán con Dios, no conmigo. ¿Qué estaba diciendo? Disculpen. Isaías 55. Versículo 7, leamos, perdón, 8. Leamos juntos a la voz de 3, 2, 3. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Isaías. ¿Así dice? No, no dice Isaías. Esta palabra no es de Isaías. Dijo Jehová. Jehová dice, mi pensamiento no es tu pensamiento. Esta vez yo no pensaba venir a Bolivia, porque ya hace semanas atrás, en coordinación con Pastor Daniel y los ministros que estamos allá en Perú, se quedó ya 1, 2 ministros con voluntarios y seminaristas, se van a Bolivia para apoyar. Ellos ya hace unos 2, 3 días pasaron por acá, pasaron de largo, porque su destino no era La Paz, sino Sucre. ¿Sí? Mi destino también no es La Paz, es Sucre, pero los destinos de Dios son distintos, ¿cierto? Por eso yo recuerdo que el pastor dijo así, entonces, por eso el pastor me dijo, ya, hermano Samuel, vaya a su ciudad. Mi ciudad queda como a 17, 18 horas de Lima. Entonces con mi esposa, sí, pastor, está bien. La pastora también, ya, vaya rápido. No dejé mucho tiempo solo a los hermanos. Sí, pastor, vamos. Felices nos fuimos, llegamos. Hermano Samuel, prepárese para ir a Bolivia. Pero para eso mejor me quedaba en Lima, ¿no? Porque viajar, luego otra vez volver. Yo le dije a mi esposa, de verdad, Dios tenga compasión de nuestro cuerpo. Porque viajar 18 horas, luego viajar, nosotros cuando ya llegamos el bus para venir desde Lima a Desaguadero, nos dijeron, señores pasajeros, por si acaso, les digo, hay paro en tal lugar. También hay lluvias, granizos en tal lugar, por eso por lo menos vamos a demorar 33, 34 horas de viaje. Así que llévense provisiones. Ni provisiones teníamos para llevar, teníamos que viajar y dicho y hecho, fue más todavía, más tiempo de viaje. Por eso yo decía, ¿será que Dios quiere que vayamos a Bolivia? La situación no es el problema. El problema que es, en nuestra vida fuertemente damos cabida, no a la voz de Dios. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice así. En voz alta, ¿sí? A mí me gusta leer junto con los hermanos, en voz alta, para que confirmen, ¿sí? Y algunos que están durmiendo, que se despierten, ¿sí? Porque siempre en esta hora es la hora más feliz para descansar en el Señor, ¿sí? Entonces vamos a leer juntos a la voz de 3. En voz alta lea y de su costado se va a despertar, ¿sí? 2, 3. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios dice, yo sé. Muchas veces nosotros pensamos, pero pastor, yo sé cómo es mi esposo, yo sé cómo es mi esposa, sé cómo son mis hijos. En tantos años no ha querido venir a la iglesia. ¿Usted cree que ahora va a querer venir? Siempre vivimos aferrados a nuestro pensamiento. ¿Cuántos años pasaron? Gracias a Dios veo a hermanos del tiempo en que Dios me permitió llegar. En el año 98. Veo a hermano Nicolás, que a un principio llegaba solo, ¿cierto? ¿Sí? No había todavía su esposa, su hija, sí, hermana Olga, hermana Angélica que está en Cochabamba. Hay quienes, recuerdo, José Luis que está allá, es más grande que yo, antes era más pequeño que yo, pero de repente se estiró.
Ahora lo miro así, hola José Luis, hola pastor. Yo recuerdo muy bien, como dice aquí, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El pensamiento de Dios no es para mal. En ningún momento Jesús quiso ofender, quiso tomar en poco la vida de Nicodemo, no. Al contrario, lo respetaba, lo consideraba porque él es mayor que yo. ¿Cómo lo voy a menospreciar? Lo respeto. Pero Jesús, cuando vemos en Primera de Samuel, rápidamente, capítulo 16, versículo 7, dice así, 1 Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Jesús miró a Nicodemo, no menospreciando quién era, cómo era, posición que tenía, no, sino mirando más en el fondo. ¿Qué estaba mirando? Su corazón. Cuando usted viene a la iglesia para congregar, no venga a mirar la cara de fulano. Él me cae, voy a la iglesia. A ver, WhatsApp, ¿quién va a predicar? Uy, no, ese obrero no me cae bien. No, hoy no voy a la iglesia. No venga por mirar la cara de fulano o fulana. Cuando leemos aquí, Samuel también era un profeta de Dios. Al igual que cualquiera de nosotros, él también tenía sus sentimientos, su humanidad. Porque en el capítulo 16, versículo 1, Dios que le dijo: Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? Yo ya deseché a Saúl. ¿Por qué tanto te duele que hayas desechado a Saúl? Si yo deseché, significa yo me he preparado a otro como rey. Pero Samuel pensaba: ¿quién como Saúl, guapo, alto? Así como la ilusión de muchas muchachas de hoy en día, ¿no? Quieren alto, guapo, ojos azules, nariz respingada, no como la mía, miren cómo está desviada. Pero aún desviada, mi esposa: qué lindo que eres, Sammy. Desde que me casé con ella, ella me cambió. De verdad, en el Evangelio, el apóstol Pablo se cambió de nombre, ¿sí o no? ¿Cuál era su primer nombre? Saulo de Tarso. Pero luego se volvió a Pablo. Yo desde que me casé también me cambié de nombre. No me llamo Samuel. ¿Cómo me llamo? Sammy. Ese es mi nombre. Hasta mi nombre después de casarme se cambió. Su mamá: Sammy, hijito, llegaste. Sí, mamá, vengo a visitarte. Yo no le digo suegra, yo le digo mamá. Hola, mamita, ya llegué. ¿Quién es? Ahora su vista un poco avanzó, pero por la voz todavía me reconoce. Gracias a Dios todavía me reconoce. Algún día, por la edad también, va a ir olvidando, ¿sí o no? Por eso yo, para que no olvide, a cada rato: hola, mamita, ¿quién soy? ¿Cómo quién soy? ¿Eres el Sammy, sí o no? Ah, sí, mamita, soy yo. Todavía reconoce mi voz. Hasta mi nombre se cambió. Cuando nosotros leemos la Biblia, yo creo que para Samuel era difícil. ¿Dónde voy a encontrar otro como Saúl? Alto. La Biblia dice que todo el pueblo, ¿a dónde le llegaba? Aquí, al hombro. El más alto le llegaba al hombro. Entonces imagínense, ¿dónde habría otro como Saúl? No hay. Apariencia, claro está. Por eso, por apariencia, para Samuel era difícil encontrar otro como Saúl. Por eso lloraba. Ustedes a veces lloran, ¿no? Ahora, ¿dónde voy a encontrar otro trabajo? Ese pastor me dijo que deje ese trabajo. Dios me va a dar mejor trabajo. Hasta ahora no me da. Llora y llora. Hasta ahora me dice me va a dar esposo. No me da. ¿Cuántos años estoy esperando? Ya he visto cuántos tan bonitos que han pasado por ahí. Vive solo por su vista. Alguno vive desesperanzado, como Samuel. Por eso Samuel, cuando se presentó a la familia de Elí,
El primer hijo que salió, ¿quién era? Eliab. Cuando salió, este es. Miren, vamos a ver 1 Samuel 16, versículo 6. 1 Samuel 16, 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Cómo vio? Dice: delante de Jehová está su ungido. ¿Por qué? Eliab, si ustedes leen o han visto la película o videos, etc., los primeros hijos de Isaí, ¿cómo eran? No eran chiquititos, altos, hombres de guerra. Por eso cuando Samuel miró, este es. Pero es ahí donde vino la voz de Dios que le dijo: Samuel, no mires la apariencia. Por eso Nicodemo también, aunque era un hombre principal, Jesús no quiso mirar su apariencia, su posición, su condición, sino el fondo de su corazón. Cuando Samuel oyó esta voz de Dios, que le dijo: no mire su apariencia, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Versículo 8 que dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. ¿Qué dice Samuel? Tampoco a este ha escogido. A un principio, ¿qué dijo? Este es. Pero ahora, ¿qué dice? Tampoco a este ha elegido. La vista de Samuel no se cambió por su sentimiento. La vista de Samuel se cambió por la palabra de Dios. Amén. La vista de ustedes, la vida de ustedes no se va a cambiar por usted mismo, sino por la palabra de Dios. Por eso nacer de nuevo no es: bueno, ya nací, no tengo pecado, gracias, chao, nos vemos. No. Nacer de nuevo, ¿qué significa? Yo cambio mi vista. Yo cambio, no vivo por mi pensamiento, vivo por la palabra de Dios. Primera de Corintios, rápidamente, el tiempo avanza. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué dice? No hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué significa? Dios quería a través de Jesús dar el espíritu de Dios a Nicodemo. Nacer de nuevo no es recibir un conocimiento: no tengo pecado, no, sino recibir el espíritu de Dios. Amén. No es simplemente: qué chévere. ¿Chévere se utiliza acá? No. ¿Saben se utiliza allá? Ya son peruanos entonces. ¡Qué chévere! ¡Qué bacán! En Perú se dice bacán. O sea, como que bien, qué bueno. Esto quería escuchar. No es: qué bueno, ya no tengo pecado, ahora vivo mi vida como quiera. No. Jesús, cuando miró la vida de Nicodemo, no miró afuera. Jesús quiso darle el nuevo nacimiento para que la vida de Nicodemo pertenezca verdaderamente ¿a quién? A Dios. Ustedes saben muy bien al final qué sucedió con Nicodemo. ¿Creyó o no creyó? No sé, quién sabe, tal vez. ¿Creyó o no creyó? Sí, no, será, tal vez. ¿Cómo puedo saber si creyó o no creyó? ¿Cómo? Por la palabra. Dios nos dejó su palabra. Aunque a un principio para Nicodemo no era fácil. Durante 75 años tuvo mucho estudio. Pero frente a Jesús, mientras oía su palabra, nosotros podemos ver, como dice aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11,
Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Desde aquel día Nicodemo podía saber qué es lo que Dios quiere para su vida. El nuevo nacimiento no es para el libertinaje. El nuevo nacimiento claramente dice nuevo nacimiento, nueva vida. El apóstol Pablo en sus cartas, ¿qué dice? No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el Espíritu o lo que ahora vivo en la carne. ¿Cómo dice él? Dice lo que ahora vivo en la carne, no en el Espíritu. ¿Qué significa? Mientras yo vivo en este mundo, ya no lo vivo para quién, para mí, dice, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos. Porque Jesús no solo murió en esa cruz, Jesús resucitó. Y la resurrección tiene significado. La resurrección que dice, así como Él resucitó, nosotros también hemos resucitado. Para que los que vivimos, dice, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Eso también sucedió con Nicodemo. San Juan, vamos a ver. San Juan. San Juan, Nuevo Testamento. El libro de San Juan. Capítulo 19. Versículo 38. San Juan 19, 38 dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Quién se llevó el cuerpo de Jesús? José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? ¿Qué dice? Era discípulo de Jesús. Pero entre los discípulos de Jesús no sale José de Arimatea, ¿o sí sale? No sale. ¿Quién sale? Pedro, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Judas 1, Judas 2. Luego, Dios mío, ¿cómo no saben los 12 discípulos? Ya, pero entre ellos menciona a José de Arimatea. No menciona. Pero aquí, ¿qué dice? Era discípulo de Jesús. Versículo 39, ¿qué dice? Leamos juntos en voz alta, a la voz de 3, 2, 3. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Quién estaba ayudando para sepultar? ¿Quién estaba echando el perfume? Nicodemo. Como esa mujer que echó el perfume, ¿recuerdan? Quebró un alabastro, ¿cierto? Cayó perfume. Ahora, ¿qué dice? También Nicodemo mismo. Es el mismo Nicodemo, nosotros Nicodemo. Aquí claramente dice el mismo, el que antes había visto a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra. Porque él sabía, Él es el Salvador. Él es el Mesías.
Aquel día, aunque no dice que fue salvo, pero por la misma palabra podemos ver, él creyó o no creyó en el Evangelio de Jesús. Ustedes son incrédulos, ¿no? ¿Creyó o no creyó? Creyó. Entonces, ¿nuestras autoridades puede o no puede creer? Puede creer. Por eso Dios está haciendo este gran evento. No solamente mi vecino, mi vecina. ¿Cuántas autoridades tenga la oportunidad? Así como Nicodemo un día también pueda servir. Así como el pastor de Rusia. Él testificó en su mensaje cuando nos visitó a Perú. Una persona que había conocido famosa, una autoridad. Un día le dijo, ¿qué quiere? Ya yo le doy, tome. Quiero una casa, le dio. Creo que le falta para hacer su estación. ¿Cuánto necesita? $5,000, $10,000, $40,000. Yo le doy. Si nosotros miramos la Biblia, el nuevo nacimiento no es simplemente yo me guardo, yo lo cuido para mí, no. Donde quiera que yo voy, yo lo anuncio. Para Jesús era muy importante nacer de nuevo. Usted si realmente nació de nuevo, como Nicodemo. Como Nicodemo que dice, versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos como especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La vida de Nicodemo no solo sale San Juan capítulo 3. Su vida no solo debe salir, yo nací de nuevo. Con ese nuevo nacimiento, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con ese regalo tan precioso que Dios le dio? ¿Solo está ocultando? ¿Está guardando? 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, algunos. En Perú ya casi 30 años. Hay hermanos de casi 30 años. Hay un sobreviviente, primer hermano. Hasta hoy en día él anuncia. Viene. ¿Quién lo invitó? Un señor, uno medio calvito así. ¿Cómo se llama? Sí. Adelante, pase. Han pasado casi 30 años. Está anunciando el Evangelio. ¿Ustedes están anunciando el Evangelio? No están anunciando. La misión de Bolivia es una misión que tiene más de 26 años. En el mes de abril llegó con misioneros coreanos, arriesgando sus vidas con la altura, con el soroche. Yo que soy paseño de paseños, después de 8 años estar fuera del país, volver, me da soroche. Anoche parecía que mi esposa, mi cabeza iba a explotar. Ahora ya no hay sorochipil, desapareció. Yo le dije a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué nos vamos a cuidar? Con la mano de Dios. No hay otra cosa. Usted mientras está acá, ¿para qué Dios le permite estar acá? No simplemente venga, siéntese. Ahora viene gran evento. Yo recuerdo un día cuando me fui viviendo en Cerro de Pasco, me fui a predicar a Huancayo, que es una ciudad que está a 4 o 5 horas de donde nosotros vivíamos en Cerro de Pasco. Yo recuerdo que cuando llegamos le decía a mi esposa, ¿ahora dónde dormiremos? En el parquecito,
en la plaza, donde Dios nos permita. Pero justo casualmente la mamá de un joven iba a visitar a su hija que vive en Huancayo. Me decía, Pastor Samuel, bueno, en ese tiempo estaba como evangelista, evangelista Samuel, ¿usted está en Huancayo? Sí. ¿Y puede predicar a mi hija? ¿Cómo no? Voy. Luego, pero ¿y dónde se va a quedar? Donde Dios me lleve. Ah, ya, yo le llevo entonces. Vamos a un hospedaje. Fuimos a un hospedaje una vez, pasando así un mes, 2 meses, 1 año. Yo no sabía, pero el dueño de ese hospedaje era una autoridad de todo Pasco. Un día ese dueño nos dijo, ¿ustedes son cristianos? Sí. ¿Y cuándo van a regresar a Cerro de Pasco? Cuando Dios nos lleve. ¿Cómo es eso? Estamos orando que Dios nos lleve. Ah, pero ya tienen pasaje. Estamos orando. ¿Y cuándo van a viajar? Cuando Dios nos lleve. ¿Pero cuándo es eso? Cuando Dios nos lleve. Miren, mañana yo voy a salir 3 de la mañana hacia Cerro de Pasco. Si gustan les llevo. Yo pensé, ¿cuánto nos va a cobrar? Entonces yo me adelanté. 3 de la mañana. Ya era 3 de la mañana, no dormimos. Estaba con ojo abierto. Ya era 3 de la mañana, no tocó. Creo que se olvidó o ya se fue sin nosotros. Ya era 4 de la mañana. Así tocó. ¿Sí? ¿Están listos? Sí, estamos listos. Sí. Vamos. Yo pensé que nos va a llevar en bus o auto. Tengo mi auto, suban. Cuando empezamos a subir, yo pensé, es un largo viaje. Él me dijo, mire, para que no me duerma, quiero que me hable. A ver, cuénteme de su iglesia. Empecé a predicar. Así. Me dijo, ¿sabe qué? Le cuento. Yo soy ¿cómo me dijo? Un asesor del alcalde, del congresista de aquí, de Pascos. Ah, sí, le digo, sí. Cualquier día que necesite el hospedaje, avíseme. Ah, no hay problema, muchas gracias. Luego nos cambiaron a Piura. Ya no pudimos disfrutar de su hospedaje. Actualmente vivimos más de 1 año en Piura. Por la gracia de Dios, donde Dios nos ha llevado a anunciar el Evangelio, Dios ha abierto la puerta. Este gran evento que se está haciendo en Sucre no es el deseo, capricho de algún hombre. Es el deseo, la voluntad de Dios. Dios quiere encontrar otro Nicodemo. Un día a través de ese Nicodemo, Iglesia de la Paz, ¿quiere terreno? No se preocupen, aquí yo tengo, les regalo. Puede ser, pero algunos, no, pastor, usted está chiflado, tantos años de estar en Perú, su cabeza ya no le funciona bien. Yo creo, para finalizar, regresemos para finalizar San Juan capítulo 3, versículo 7 dice así, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, no sabe. Los que son nacidos del Espíritu, ¿qué dice? Son como el viento. Yo pensaba estar en Piura, visitar a los hermanos para promocionar, animarles para que vengan a Bolivia. Pero luego vino la voz del siervo de Dios, hermano Samuel, ya usted no necesita invitación, ¿sí o no? Va a ser en su tierra, Bolivia. Avance. Amén, pastor. Aunque recién llegamos de Lima, amén, pastor. Pues a los hermanos, llegamos jueves a Piura, viernes me reuní con los hermanos, sábado programa de niños y adolescentes, domingo, chao hermanos, tengo que viajar. Salimos. La Biblia dice, los que son nacidos de Dios son como el viento. Nuestra vida no la preparamos nosotros. ¿Quién lo prepara? Dios. Dios es quien prepara. Y Dios nunca se va a equivocar de algo que prepare en nuestra vida. Amén. Por eso algunos de ustedes que vino por primera vez, no es una casualidad. Dios quiere preparar su vida, su futuro, con una garantía eterna. Amén. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿De dónde viene ni a dónde va? ¿De dónde vengo? Bueno, por lo menos sé que vengo de Piura, ¿no? ¿A dónde voy? Sé que voy a Sucre. Pero no estaba dentro de mi plan, estaba dentro del plan de Dios. Y mientras estoy dentro del plan de Dios, todo será bendito. Aunque haya dificultad, hubo dificultad, bloqueo, lluvia, granizo. Cuando estábamos girando en una curva, ¡pum!, se chocó el bus con un camión. Justo la luna se eclipsó todo el costado. Yo dije, si hubiera sido en mi costado, yo gritaba. Pero las señoras que estaban ahí, bien, valen solo, así miraron. Valientes. Yo hubiera gritado, ¡ah, auxilio! Porque así, apretados los buses, querían sí o sí meterse para avanzar y llegar hasta Desaguadero. Había una congestión terrible. La pista estaba con un hueco porque hicieron estallar dinamita. Y ahora, ¿por dónde pasamos? Por eso hubo congestión. Eso no significa Dios me abandonó. Eso no significa Dios no está conmigo. En medio de las dificultades es donde Dios se manifiesta. Nacer de nuevo no es, uy, voy a vivir como un angelito, voy a vivir color de rosas. No, es vivir en el mundo de Dios. Si usted vive en el mundo de Dios, dentro del mundo de Dios está la bendición de Dios. Por eso en el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En aquel momento, por medio de esta palabra, el corazón de Nicodemo se derrumbó. ¿Eres tú maestro? ¿Cómo tú siendo maestro no sabes esto? En nuestra vida espero que frente a la palabra nos derrumbemos. Frente a la palabra nuestro ser, nuestra razón, nuestro pensamiento se desvanezca. Usted hallará la verdadera bendición de nacer de nuevo. No es simplemente un conocimiento. Trae gran bendición dentro de ese nuevo nacimiento. Ahora también Dios nos ayude para continuar con el viaje y llegar hasta Sucre, que es el destino donde debemos llegar. Esperamos sus oraciones para mi matrimonio. También ya hay algunos ministros peruanos que están en Sucre apoyando, y Dios también así nos permite en esta mañana poder compartir. Muchas gracias. Voy a orar al Señor. Todos inclinen su rostro, cierren los ojos. Señor Dios Padre, gracias le doy por su palabra. Durante este tiempo usted no abandonó nuestra vida y creemos, Señor, tampoco nos abandonará. Su palabra dice, eres tú maestro y no sabes esto. De verdad, cuántas veces creemos saber todo, creemos conocer, pero ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es simplemente un conocimiento religioso, teórico, va más allá. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay dos mundos en nuestra vida, un mundo carnal, un mundo espiritual. Si nosotros por la palabra llenamos nuestro espíritu, nuestra carne muy difícilmente pueda dominar en nuestra vida. Si nuestra carne domina, porque nuestro espíritu no está alimentado de la palabra. Yo le pido a Dios Padre en este tiempo, usted de gracia y misericordia, que así como Nicodemo, hay también muchas personas importantes que están necesitando oír su evangelio. Por eso se está preparando este gran evento en Sucre, no con el fin de malgastar alguna parte económica o de tiempo o de trabajo, mas al contrario, es un buen tiempo para invertir. Somos nacidos de Dios. Usted quiere que busquemos las cosas de arriba, no solamente las cosas de abajo. Padre, gracias le doy por permitirme estar delante de los hermanos. Espero, Señor, bendiga a cada uno de los que llegaron en esta mañana, tanto entre hermanos, invitados, y que la misma palabra trabaje en sus corazones. Le agradezco, Padre. Le encomiendo nuestras vidas, el resto del día en la mano de usted.
orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias.